Amén. Un saludo especial para la casa de oración Jesús que mi Redentor vive, para todos los lugares a donde llega este medio, a través de este medio, la palabra del Señor. Su nombre. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 23. Cuando todos vengan, responden con un amén. 1 de Samuel 15, 23. Amén. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. ¿Todos tienen? 15, 23. Dice la palabra del Señor, se la lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de su Espíritu Santo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos, Padre de la gloria, en esta hora tu palabra, Dios. Te pido, Padre de la gloria, que ahí se esté haciendo eco en nuestra vida, obrando y haciendo lo que tenga que hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, conforme tu voluntad y misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, que ahí tu palabra corra y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Dios. Atamos y reprendemos toda obra del mal, todo espíritu inmundo de la tiniebla. En esta hora, Padre amado, declaramos que no tiene poder ni autoridad, ni en tu iglesia, ni en tu pueblo, Padre amado, ni en este ministerio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento, amén. Dígale que está a su lado, va con mucha palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar con el tema, el pecado de la rebeldía te condena. Amén. A su nombre. Y nos vamos a centrar, hermanos, justamente en el versículo que nosotros hemos leído. Amén. El libro de Samuel, una historia muy conocida por todos, cuando el rey Saúl, mi hermano, se fue en contra de la voluntad de Dios y no esperó en Dios, sino que se adelantó a la cosa de Dios, y la Biblia dice que Jehová lo desechó. A su nombre. Hoy no es la diferencia. Hoy vivimos en una generación, hermano, que exalta la independencia, la autosuficiencia y el yo propio. Amén. El yo hago lo que quiero. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la rebelión, mi hermano, es un pecado que conduce a juicio. La rebelión fue el primer pecado que se conoció. ¿Dónde se lo dio? Arriba del cielo, amén, a su nombre. El primer pecado también conocido aquí en la tierra, ¿dónde se lo dio? En el huerto de Edén, amén. Y continúa siendo una raíz de destrucción en el corazón del hombre, porque desde inicios el hombre nace, mi hermano, con algo que se llama pecado original, amén, que es lo que está dentro del ser humano. Por ende, la Biblia dice que el hombre es obstinado, que el hombre, hermano, tiende a ser desobediente, amén, a su nombre. Pero cuando el hombre conoce a Cristo, el hombre conoce la obediencia, conoce el amor, conoce, mi hermano, lo que tiene que ver con la sumisión, a su nombre. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de rebelarse contra Dios, mi hermano, es tomar un cambio o un camino que siempre termina en una ruina. Amén. Cuando el hombre o la mujer, mi hermano, se aparta de la voluntad de Dios, no le va a ir bien. La Biblia dice que alejado de mí, nada podéis hacer. Y es una gran realidad, mi hermano, porque nosotros que conocemos al Señor, podemos ver, mi hermano, que mientras estamos en Cristo, sí, hay pruebas, hay dificultades, pero Dios siempre nos sustenta, Dios siempre nos saca de toda adversidad, de toda situación. Y en un momento dado, mi hermano, en el momento que Dios más lo ve conveniente para nosotros, Él viene a nuestro socorro, a nuestro auxilio. No siendo así, aquel hermano que se aleja de la voluntad de Dios está a la merced del enemigo. ¿Es su nombre? Pero antes de seguir avanzando, mi hermano, con esto de la rebelión, quiero que usted sepa qué significa esto. ¿Qué es el pecado, hermano, de la rebelión? Amén. Según la definición de la Biblia
Biblia, mi hermano, la rebelión es un acto deliberado de desobediencia, una resistencia activa o pasiva contra la voluntad y la autoridad de Dios. Es decir, alguien que viene, mi hermano, y se opone a lo que ya Dios establece, es una persona que anda en rebeldía. Alguien que dice, no, Señor, eso no está así, no está bien, es de esta manera, está en rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Dios lo que hace para nuestras vidas siempre será para bien. Así tú lo veas mal al principio, pero si Dios lo está permitiendo, es porque algo Dios está haciendo contigo. Es porque algo Dios está preparando para tu vida. Dios no te va a poner una prueba. Dios no te va a poner un lugar para que tú mueras. Dios te pone una prueba muchas veces para que tú aprendas a crecer en confianza en Él. Es para que tú aprendas a madurar como un hijo de Dios y puedas sobrellevar cuando las pruebas sean más duras en tu vida. Su nombre. Den un aplauso, Señor. En hebreo, el término usado para esta palabra rebeldía significa, mi hermano, o implica lo que es resistencia dura, negación a someterse. Amén. Actitud activa y autosuficiente, es decir, es una persona que no recibe nada de Dios, no le gusta la reprensión. Cuando alguien le llama la atención, se enoja. Cuando alguien, hermano, le está viendo algo que no está bien conforme a la palabra de Dios, siempre refuta a su favor. ¿Sabe por qué? Porque el rebelde no le gusta reconocer que está equivocado. ¿Es su nombre? En otras palabras, hermano, podemos decir que todas aquellas personas que cuando tú le dices algo y te dice, o Dios le dice a ellos algo, no lo quiero, no quiero, o no lo voy a hacer, a su nombre. No quiero lo que tú dices, sino lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo. Entonces, mi hermano, esa persona está en una etapa de rebeldía. Voy a hacer conforme a mi voluntad y no lo que tú crees, no. Amén. Dios siempre va a poner cosas, hermano, en nuestras vidas para que nosotros lo hagamos conforme a su voluntad. Jesucristo estuvo en carne en esta tierra. Jesucristo, mi hermano, cuando estuvo al borde, ya, mi hermano, para ser crucificado, la Biblia dice que Él se fue a orar, ¿verdad? Y llevó a unos consigo. Y dice que en el momento que Él estaba orando, era tanta la presión que Él tenía, era tanto la situación que le estaba aconteciendo, que su glándula sudorípara, es decir, su piel, mi hermano, sus poros, comenzaron a destilar no sudor, sino que era, mi hermano, sangre, por causa de mucha presión que estaba viviendo en ese momento, porque Él sabía que iba a morir. Era humano, sentía igual que tú, mi hermano, así que Él tenía miedo también, pero en un momento dado dice, Señor, si quieres pasa de esta copa. Estaba en un momento de desesperación, pero de pronto se acordó y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Me entienden? Ahora, hay diferentes tipos de rebelión. Amén. Tenemos lo que es la rebelión abierta. ¿Sí? Esta se manifiesta con acciones visibles de desobediencia, como los que desafían abiertamente la palabra, como aquellos que se van en contra, a pesar de que se les está hablando, se va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios abiertamente. Eso no es así, esto es de esta manera. Amén. ¿A su nombre? ¿Me entienden? Tenemos lo que es la rebelión pasiva, que son aquellos que ocultan, hermano, se ocultan detrás de una excusa, omisión o indiferencia espiritual. ¿Ha conocido eso que dice, hermano, tenemos que ir a predicar? Estoy ocupadito hoy día, tengo algo que hacer mañana, no voy a poder, vayan ustedes nomás. Y usted lo va a ver a la casa viendo televisión, simplemente no quiso ir. Eso se llama rebeldía. Amén. Es que justamente yo tengo una reunión familiar. Prefiere la asociación, la sociedad, prefiere, hermano, muchas veces cualquier otra cosa menos hacer la voluntad de Dios. ¿A su nombre? ¿Me está entendiendo? El famoso hoy no puedo, mañana sí. Y llega mañana, usted lo va a ver, no, es que hoy no puedo, mañana sí. Y usted va mañana, es que hoy no puedo, mañana sí. Porque cada día que pasa es hoy. Hoy es hoy. Mañana, cuando usted llegue, será hoy nuevamente. Amén. Y así, al día siguiente, que usted viene a ser pasado mañana, pero cuando usted llega ya pasado mañana, viene a ser hoy nuevamente. Y cada día la respuesta es, hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo. ¿Y saben cuándo va a poder? Nunca. Amén. Y cuando venga y le diga, Señor, quiero irme delante de tu presencia, quiero que me lleve, hoy no puedo, va a decir, Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Tenemos lo que es la rebelión interna,
corazón. Amén. Esta persona, mi hermano, es llevada, arrastrada, mi hermano, por deseos muchas veces carnales, ocasionados por heridas, ocasionados por resentimiento, muchas veces por decepciones, y esto ocasiona, mi hermano, dentro de sí un dolor hacia esa persona o un odio hacia esa persona. Amén. El hermano mayor del hijo pródigo se rebeló, mi hermano, por dentro. Cuando él vio que su padre recibió a esta persona, mi hermano, amén, que vino arrepentido, y le dice: ¿cuántas veces yo te pedí a mí que me des un cabrito para comerme con mis amigos y tú nunca me lo diste? ¿Cuántas veces? Y viene este que despilfarró toda la mitad de tu herencia, de la fortuna que tú tenías, en mujeres, en baile, en cosas. Y entonces cuando es el momento dado, mi hermano, entonces él viene como si nada. Estaba siendo rebelde, porque no estaba viendo la verdad de Dios. Es verdad, era un sinvergüenza, alguien que estaba despilfarrando, pero acuérdese, estaba perdido, pero se encontró nuevamente. El dinero es lo de menos, porque el dinero tarde que temprano usted lo recupera trabajando, pero en cambio una vida cuando se aparte, se va al mundo, el diablo lo puede matar. Así usted tenga toda la plata del mundo, usted no va a poder traer a su hermano, a su amigo o a cualquier persona que se aleja de la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. A su nombre. Dios, mi hermano, detesta la rebelión. Dios detesta la rebelión. La rebelión es comparada con la hechicería. Cualquier persona que sea rebelde es un hechicero. Dios lo compara. Amén. Lo identifica con el hechicero. Y mire, ¿por qué? La Biblia nos enseña a nosotros que para Dios esa abominación, la hechicería, la brujería, a Dios no le agrada eso. Ahora, si te ponen un término de ese, un rebelde, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Ah? Un problemático, divisionista, ¿usted cree que eso le agrada al Señor? No, mi hermano. La Biblia dice que cuando estaba Moisés, amén, y María, su hermana, con Aarón, murmuraron de Moisés, hablaron de Moisés, la Biblia dice que Jehová los escuchó. Amén. Dios le dio coraje por lo que estaban haciendo, porque Jehová lo tenía a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Amén. Tenía como una persona tranquila. Sin embargo, sus hermanos se estaban levantando en contra de él. Entonces, mi hermano, el hombre fue traspasado de alguien, bendito sea el nombre de Dios, que estaba siendo considerado porque era hermano de Moisés, a una persona que Dios estaba a punto de matar. Porque si usted se va a la historia, la Biblia dice que Dios permitió que le caiga lepra. Amén. A la hermana, y ya iba a ir sobre Aarón también, pero de pronto, mi hermano, Moisés se puso. Moisés le dijo: Señor, no lo hagas. Intercedió por él, le pidió perdón por él, y Dios detuvo su mano. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice lo siguiente: como pecado de eliminación es la rebelión. Amén. A su nombre. Primera de Samuel 15, 23. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es una persona obstinada? A ver, es una persona testaruda, que a pesar de que le digan: no toques eso porque te va a coger corriente, no metas un clavito ahí, igual lo metes. A ver si es verdad. No lo metas, y lo metes. Es testarudo. ¿Por qué? Porque ya le estaba advirtiendo, quizás ya pasó por eso y sabe que es su hermano. Sin embargo, el testarudo, mi hermano, nunca va a hacer caso a lo que tú le digas. El testarudo, la persona testaruda, no va a hacer caso a la voluntad de Dios. Se va a ir en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque siempre tratará de hacer su propia voluntad. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Por qué esta comparación, hermano? Porque la hechicería busca reemplazar la voz de Dios por otras voces. El hechicero, el agorero, siempre invoca otras cosas menos a Dios. Amén. Y el hombre siempre ha querido ir a Dios, según ellos, tomando un atajo, ir de otra forma para poder llegar a Él. Pero no, solamente hay un camino que te conduce a Dios y se llama Jesucristo. Solamente conduce un camino, mi hermano, el que Cristo dejó para que nosotros sigamos. A su nombre. A su nombre.
La rebelión rechaza la soberanía de Dios. Amén. Es un ataque directo contra su autoridad. El rebelde quiere ser, mi hermano, su propio Dios, elegido. Lo que le ha elegido, mi hermano, lo que a él le conviene, lo que él cree que está bien. Amén. Y estas personas muchas veces cuando están dentro de la obstinación, mi hermano, Dios, bendito sea el nombre de Dios, está viendo cómo violan, mi hermano, su soberanía. ¿Qué es una soberanía? Cuando estás en un país y viene un avión sin anunciar, mi hermano, que va a pasar por ahí, y viene, vuela y cruza el cielo de ese otro país, ellos dicen que están violentando la soberanía de nuestro país. Amén. Y ellos corren el riesgo, mi hermano, de que vengan unos aviones de guerra, unos cazas, y lo derrumben si no se anuncia y informa qué está haciendo por ese cielo. Y el gobierno tiene toda la autoridad para derribar ese avión, así cueste 3, 10, 20, 30 millones o más plata. Mi hermano, no les interesa. Lo que ellos están cuidando es su soberanía, es decir, su espacio. Amén. Asimismo, cuando alguien, mi hermano, quiere ocupar el espacio que a Dios le compete, amén, en la gloria que a Dios le compete, porque la Biblia dice que es de él y no la comparte con nadie, entonces esa persona, mi hermano, está violentando la soberanía de Dios y quiere creerse o por lo menos imitar a Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Ah? ¿Quién pensó de esa forma y decir sobre el trono del Altísimo yo estableceré mi trono y seré semejante a Dios? Amén. Siempre las personas, mi hermano, se manifiestan de esa forma. Y no solamente a favor de Dios, en contra de Dios, sino que muchas veces lo realizan, mi hermano, en contra de aquellos que Dios establece. Hay gente del pueblo muchas veces que se han levantado en contra de ministros. Hay gente que han cogido y de pronto en muchos lugares han basureado ministros. Hay ministros que se han levantado contra pastores y le han dicho, tú no sabes, Dios es más que tú. Y se han levantado. Hay salmistas que se han creído más, mi hermano, que cualquiera. Y que si ellos no están, no va a la fiesta. Que si el pastor no está, no va a la fiesta. Te equivocas, mi hermano. Hay algo que tú debes de entender en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros no somos alguien que no puede reemplazar al Señor. Dios puede reemplazarnos con cualquiera, mi hermano. Muchas veces porque oramos por alguien y el enfermo se sana, creemos que ya tenemos todo el poder y toda la autoridad. No, mi hermano, eso no quiere decir nada. Eso no dice nada delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes que tú estés en esta tierra, existían hombres que cuando oraban hacían llover fuego del cielo. Antes que tú existas en esta tierra, habían hombres que detenían el sol. Antes que tú caigas en esta tierra, mi hermano, habían hombres que partían el mar en dos. ¿Qué quiero decir? Que eran gente que se sometían a la voluntad de Dios, pero estas personas creían la palabra del Señor. Y muchas veces, hoy en día hay personas que porque medio oran por alguien y se sanan, se creen más que cualquiera. A su nombre. A su nombre. La rebelión contamina a otros. La Biblia dice, Satanás cuando se rebeló contra Dios en el cielo, él no se vino solo. La Biblia dice que se llevó la tercera parte de lo que estaban ahí arriba. Amén. Entre ellos se trajo príncipes. En los demonios hay principados también. Hay potestades. Hay gobernadores. Gente, mi hermano, perdón. Ángeles de alto rango él se trajo aquí a la tierra. ¿Quién sabe qué le habrá prometido? De pronto le había dicho, y vamos a derroquemos al grandote que está ahí, ya está veterano. Al hombre de día ya es muy viejo, vamos a tirarlo abajo y yo voy a ser Dios ahora y tú vas a ser, le da un cargo, le da otro cargo. Y si tú te das cuenta, no es la diferencia hoy en día, mi hermano. Eso está pasando en todo el mundo, mi hermano. No solamente a nivel espiritual, no solamente en las iglesias, también está pasando en la parte política, mi hermano. Si tú te das cuenta, en lo político también existe esto. Este demonio de rebelión, mi hermano, está existiendo desde la antigüedad y seguirá existiendo. ¿Sabe cuándo se acabará todo esto? Cuando Cristo venga a esta tierra y ponga en orden todo, amén. Cuando lo aten a Satanás y lo encierren por 1000 años, entonces ahí vamos a ver cosas diferentes. ¿A su nombre? Es porque, mi hermano, la persona que entra en rebelión nunca se queda sola. Siempre influye, divide y arrastra a otros consigo.
¿Que usted piensa que Satanás se va a ir solo al infierno? La Biblia dice que ya ha sido condenado y está tratando, mi hermano, de llevarse a cuanto más puede. Él se quiere llevar a todo aquel que quiera irse con él. Amén. Y muchos cristianos están siendo arrastrados, mi hermano, hacia eso. Porque por ahí medio hablan lengua, por ahí medio danzan, por ahí medio ponen mano y los enfermos, hermanos, se caen, o los endemoniados comienzan a moverse, mi hermano, y creemos que ya tenemos todo el poder de Dios. No es así. Si con eso muchas veces nos creemos mucho, imagínate si tuvieras realmente una unción fuerte delante de ti. ¿Ah? A su nombre. Gloria a Dios. Es por eso que la Biblia nos dice, mi hermano, claramente, en Hebreos 12:15, habla. Libro de Hebreos 12. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. El que se llena de rebeldía no se llena solo de rebeldía. ¿Cómo creen que se forman las sectas? ¿Cómo creen que se forman las denominaciones? ¿Saben qué? No me gusta cómo está predicando ese hermano. Yo entiendo de esta manera. Aquí la Biblia me dice esto, coge a uno, a dos. Esos dos se dejan convencer por ese y le dice, vámonos de aquí porque nos vamos a confundir y vamos a ir a otro lugar, abramos una iglesia, y esos dos abren dos, abren otra iglesia, ¿verdad? Y esos dos comienzan a predicar a dos más, si es que no son de la misma iglesia, se meten ahí y sacan a los miembros, y eso se forma, hermano, porque la rebeldía siempre trae división. La rebelión siempre te va a traer una división. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Amén. La Biblia nos enseña ejemplos de consecuencias de seres, hermanos, personas y seres que entraron en esta etapa. Uno de ellos, primero, Lucifer, que Dios lo reprenda en esta hora. Amén. La rebelión de él era arriba, era celestial. Si usted se lee, hermano, el libro de Isaías 14, ¿verdad? Habla de eso, el libro de Ezequiel habla de eso. Hermano, la Biblia dice que Dios lo creó perfecto. Dice, perfecto eras en todo tu camino hasta que salió en ti maldad. Siempre una persona que está en etapa de rebeldía es porque tiene algo malo en su corazón. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Como resultado, Dios le dijo a él, que Dios, mi hermano, lo arrojó del cielo. Amén. Dios mismo le dijo, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la mañana? Él se lo conocía como portador de luz. Su nombre era Luzbel, luz hermosa, luz bella. Pero después que el hombre cayó de la gracia de Dios, se lo conoció como el nombre de Lucifer. A su nombre. Gloria a Dios. Que Dios lo reprenda. Él fue arrojado, perdió su lugar y se convirtió en quien conocemos hoy en día como Satanás, que significa adversario. Amén. Más conocido como el padre de toda mentira. Amén. Ahora, si tú ves que alguien hace mentira, dice mentira, ¿de dónde viene entonces? Y hay hermanitos que mienten. Hay hermanitos que les gusta decir mentiras. A su nombre. Amén. En la parte terrenal, la parte humana, Adán y Eva, mi hermano, ellos entraron en una etapa de rebelión. Acuérdense, toda rebelión va por desobediencia. Amén. Todo aquel que desobedece entra en posición de rebelión. Amén. Ellos desobedecieron una orden clara y directa de parte de Dios. Así haya descendido un ángel y el ángel le haya dicho a él, toma, que yo te lo estoy dando porque yo soy del cielo. No, el deber de Adán y de Eva, el deber de ellos era no comer. Dios le dijo, de todo árbol cualquiera tú puedes comer, excepto el que está en medio del huerto. En medio de ese árbol, amén, no comerás, le dijo. A su nombre, porque de cierto morirás. Ellos no tenían por qué haber aceptado a nadie. Sin embargo, su curiosidad les indujo a eso. Amén. Y cuando alguien está siendo seducido por alguien, por causa de la curiosidad, muchas veces dice, vamos a ver si es verdad. Porque tiene que haber alguien que te influya, tiene que haber alguien que te seduzca, tiene que haber alguien que te convenza a hacer eso. Amén. Y una persona cuando está en rebelión tiene esa facultad de convencer a los demás. Satanás entró en rebelión y él convenció a muchos ángeles. Amén. Hoy en día lo sigue haciendo aquí en la tierra, convenciendo al hombre. Ya no lo hacen, hermanos, quizás, aunque a algunos sí se les presenta, les dice cosas, pero en cambio a otros lo trabaja con el don que él tiene. La
se mueve la música, ya no hay mensajes subliminales, ahora son directos los mensajes que se ponen, mi hermano, en la música, en cuanto a rebelión en contra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender, mi hermano, que este espíritu de rebelión se está moviendo en la atmósfera, se está moviendo en este planeta, en esta tierra, amén. Y tarde que temprano, este mismo espíritu de rebelión, que usted no lo crea, es quien va a perseguir a los que se queden aquí cuando Cristo venga. Amén. Porque ellos van a odiar a todo lo que es Dios, todo lo que viene de Dios, todo lo que sigue a Dios, todo lo que cree en Dios. Amén. Cuando venga, mi hermano, ese personaje llamado el anticristo, ese personaje va a perseguir a todos aquellos que se queden. Para eso, yo creo que ya nos hemos ido. Me dice, no sé usted. Pregúntale de dónde vas a seguir. ¿Dónde quieres ir? Pero pregúntele de dónde, pero no está entendiendo la pregunta. Amén. En el desierto, mi hermano, Israel se rebeló contra Dios. Mire, ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron que iban por el desierto. Pero cada vez que ellos avanzaban, siempre eran quejas, siempre eran situaciones. ¿Qué tenemos sed? ¿Queremos agua? Venía el Señor, le decía a Moisés, golpea la peña y caía el agua. Y él tomaba agua. Que sí que tengo hambre, has traído para matarnos acá, morir acá en el desierto. Mejor estábamos allá en Egipto, éramos esclavos, pero teníamos allá agua y comida. Le daba maná. Dios le decía, no guardes el maná, porque mañana vas a tener lo mismo. Ellos, por si acaso, guardaban. Y cuando abrían eso que iban a comer era una pestilencia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que el pecado de desobediencia apesta delante de Dios. Aleluya. Amén. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando tú no avanzas a lo que Dios te dice, tú entras en esta etapa. Y cuando tú vengas y traigas ofrendas, dices, Señor, yo no fui al ayuno que tú ordenaste, pero yo te voy a dar un ayuno personal. Y tú levantas tu mano y apesta peor que las axilas. ¿Por qué? Porque tú le puedes ofrecer miles de cosas a Dios, pero si tú no cumples con lo que Él te pide, ¿cómo Él va a recibir algo que tú le quieras dar con tu propia cuenta? La Biblia dice que a Él se le complace más que se le obedezca a su palabra, a que tú le ofrezcas grosura de carnero, ofrendas o lo que le quieras traer a Él. Primero obedécele a su palabra, que todo lo que tú le vayas a entregar o todo lo que tú vayas a hacer con Él, créemelo, que Él va a abrir puertas para tu vida, pero primero obedécele a Él, a su nombre. Por causa de la rebelión del pueblo de Israel, toda esa generación que protestó, que renegó, se quedó. Solamente los que tenían de 20 años, hermanos, para abajo, quedaron vivos. De 21 para arriba, todos murieron, excepto Josué, estaba Caleb y Moisés, que solamente llegó a ver nomás la tierra, pero no pudo bajar a ella. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que este pecado de rebeldía no es algo que a Dios le agrada. Amén. Es algo que Dios detesta. Tenemos otro ejemplo que es el de Coré, Datán, Abiram. Amén. Ellos se rebelaron contra la autoridad espiritual. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Amén. Esa historia. Cuando se levantaron los de Coré. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso tú nomás a Dios te puede hablar? A nosotros también, si somos sacerdotes, también nosotros también podemos conversar con Dios. Amén. Y la Biblia dice, mi hermano, que Moisés le dijo a Dios, si usted se da cuenta de la historia, mi hermano, ellos, bendito sea el nombre del Señor, ellos cogieron, mi hermano, y pidieron, el pueblo de Israel pidió hablar con Dios, porque ya la rebelión había entrado en ese corazón, y la mayoría estaba dudando. Mi hermano, cuando Dios permite, está bien, yo voy a hablar con ellos. Dios solamente le soltó una palabra, dice que todo se estremeció y hubo un trueno pero terrible. Que después le dijeron a Moisés, no, Moisés, solamente tú hablas con Dios. Ya nosotros no queremos hablar con él. El pueblo le dio miedo. Amén. Pero esta gente, mira los de Coré, se levantaban una y otra vez. Se levantaban una y otra vez. Porque ese espíritu de división, ese espíritu de rebelión, mi hermano, constantemente está en el hombre. Porque la Biblia dice que el hombre nace obstinado. El hombre nace, mi hermano, con necedad. Y muchas veces el único, mi hermano, que puede
cambiar a ese hombre, a esa mujer cuando está lleno de rebeldía, se llama Jesucristo. El único que puede transformar a ese hombre se llama Jesús, a su nombre. ¿Sabe qué pasó con esta gente, los de Corea? La Biblia dice, mi hermano, que cuando lo llaman, porque ellos eran sacerdotes, decía, y trajeron su incienso, imagínense, trajeron fuego para ellos estar delante de Dios también, pero tenían de antemano sacar a Moisés y quedarse. Entonces Dios le dijo, está bien, ven. Moisés le dijo, perfecto, vamos entonces y demostremos. Cuando Dios responda, que le responda, pues entonces Dios está con ellos. Si Dios le responde, entonces yo me voy a hablar. Y en el momento que ellos llegaron con todo su equipo, con todos los sacerdotes, supuestamente, mi hermano, la Biblia dice que Moisés, mi hermano, escuchó la voz de Dios y le dijo, hazte a un lado. Se abrieron de esa vida, mi hermano, y es como que cayó una mano del cielo y ¡boom! Pegó, y la tierra se partió en dos, y se los tragó a toditos vivos. El pecado de rebeldía te va a llevar directo al infierno. Amigos, así de simple. Más claro que el agua no puede estar. Cuando alguien se rebela contra Dios, mi hermano, no queda otra más que ser echado al fuego. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Dile, cuidadito, mi hermano, dile, cuidadito. Tenemos el otro ejemplo, Saúl. Saúl desobedeció, mi hermano, parcialmente a la orden de Dios. Él se rebeló. Amén. Él fue desechado como rey y el espíritu de Dios se apartó de Saúl. La Biblia dice que de parte de Dios vino un espíritu inmundo que lo atormentaba a él. ¿Por qué? Porque él había desobedecido. Toda persona cuando está en estado de obstinación y de rebelión, mi hermano, ya no es una persona que escucha la voz de Dios. Comienza a escuchar cualquier otra voz, menos la voz de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque él tratará de buscar de una u otra manera que alguien le hable, pero ya no Dios. Aleluya. Si usted se da cuenta, Saúl fue a buscar, hermano, a la bruja esta de Dor. Fue a invocar a los muertos para que Samuel le hable. Y Dios permitió, mi hermano, eso, para que Samuel le diga solamente, tú estás desechado, vas a morir. Porque, mi hermano, con Dios no va eso. No hay otro nombre dado en esta tierra bajo el cual nosotros podamos ser salvos. Es solamente a través de Cristo, dice, la salvación se encuentra en Él. Dios es el camino, mi hermano. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo no podemos llegar al Padre mediante un brujo. No podemos llegar al Padre mediante un hechicero. No podemos llegar leyendo las cartas de tarot o leyendo cualquier cosa o viendo horóscopo con la ouija. Ahora hay sinvergüenza que han hecho ouija cristianas que supuestamente están conectadas con Dios. Y esa ouija, así como la otra se conecta con el diablo, esta habla con el Espíritu Santo y te conecta con Dios. Mire semejante mentira que hoy está sacando. Y muchos cristianos están comprando esa ouija cristiana. No se sorprenda si va a haber un montón de endemoniados, mi hermano, por seguir eso. Dios no va a permitir que siga hasta que haya una cantidad considerable. Y ahí va a soltar lo que tenga que soltar. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermano, no hay otra cosa más certera que llegar a Dios que su presencia. No hay nada más certero que una oración delante de Dios a través de Jesucristo para que usted pueda llegar delante de la presencia de Dios. Ahora, nosotros podemos identificar cómo se manifiesta esta persona. Hay características, mi hermano, de una persona que está en un estado de rebeldía. ¿Ven? Primero, no aceptan corrección. Ningún rebelde te va a aceptar una corrección de una palabra. Siempre son obstinados y ellos quieren tener la razón, según Proverbios 29:1, ¿no? Segundo, quiere saber más que la autoridad espiritual. Amén. Aleluya. Número 16:3. Cambia la voluntad de Dios por su conveniencia, para su conveniencia. Siempre tratará de hacer y escudarse en algo, según él, con la palabra de Dios, para poder hacer algo más. A su nombre. Hay que la Biblia dice que sí. ¿Cómo yo puedo entender, cómo yo puedo hacerme al pecador si yo no sé, yo no estoy en pecado? Yo tengo que predicarle al borracho, tengo que primero emborracharme para saber entenderlo. No, mi hermano, no dice eso la Biblia. Cuando te habla que tienes que ser como ellos, es entenderlo, cómo piensan, cómo reaccionan, cuál es la necesidad que ellos tienen, por dónde tú puedes entrar para entablar una conversación. No dice que te plutes, no dice que tomes para hablar con el borracho, no dice que adulteres para entender al adúltero, no te dice que cojas, mi hermano, y te drogues para ir a un drogadicto a predicar el evangelio.
No, porque no se trata de eso. Se trata de que tú entiendas a la persona, ¿ves? Porque son personas obstinadas. Tú tienes que pensar como ellos piensan para poder llegar a sus corazones. A su nombre. Obviamente, bajo la guía del Espíritu Santo, para ir con una palabra rema y hacer que esa persona se convierta a Dios. A su nombre. Ellos siempre se justifican constantemente. Amén. Siempre se van a justificar, así como Saúl lo hizo. Amén. Saúl cuando fue, dijo que Dios le ordenó que mate a los de Amalek, que mate al rey de Amalek, ¿verdad? Y él no lo mató al rey. Primera desobediencia, ¿verdad? No mató al ganado, cogió lo mejor y los tesoros se los llevó también. Y cuando él dice, mi hermano, delante de Samuel, y mataste todo, dice, sí, conforme Dios me dijo, yo lo hice. ¿Y qué es ese bramino que estoy escuchando? Ah, que escogí lo mejor para Dios. Hermano, usted no puede ir con situaciones de alcahuetería, ni tampoco va usted a coger y a sobornar a Dios y decirle, Señor, es verdad, lo dejé vivo al rey, me traje el billete, pero aquí le traje también una parte para ti. Ahí está el botín, ¿verdad? Aquí está, Señor, jápala. No se trata de eso, con Dios no va eso, con Dios es sí o no. Amén. Si tú cumples, cumple, si no cumples, pues no cumple. Pero Dios hará su voluntad en ti, sea para bien o sea para mal, conforme tú hayas desempeñado la orden que Él te dio. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que Saúl hizo eso, mi hermano, a Dios le desagradó. A Dios no le gustó lo que él había hecho, porque Dios dio una orden directa. Y cuando Dios habla, el hombre tiene que obedecer a su palabra, a su nombre. A su nombre. La persona rebelde habla más de sí mismo que de Dios. Amén. El que es obstinado, el que es rebelde. Ay, es que hermano, que si tú hubieras conocido cómo Dios me toca, cómo Dios me mueve a mí, cómo Dios hace esto, es que yo hago tal cosa, yo hago tal cosa. Y siempre es el yo, siempre es el yo, siempre es el yo. El ejemplo es él y nadie más. Entonces, hermano, cuando una persona es así, ¿qué está haciendo? Está desplazando la gloria de Dios y dándose él mismo la gloria a sí mismo. Cuando la Biblia dice, hermano, que la gloria solo le pertenece a Dios y él no la comparte con nadie. Amén. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Tú no puedes ir más allá de lo que Dios te permite. A su nombre. A su nombre. Así que cuando usted vea que alguien, hermano, se alaba a sí mismo, sáquelo a patadas de su casa. Porque está llevándole un espíritu de rebelión delante de Dios. A su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te puede condenar la rebelión a ti? Primero, te alejas de la presencia de Dios. Amén. Sí, porque Isaías 59 nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando una persona entra en un estado de obstinación y de rebeldía, de testarudez, mi hermano, Dios simplemente se aleja. La Biblia dice que Dios no va a contender con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne, y Dios es carne para contender con el hombre. Amén. Dios es espíritu, a su nombre. El Espíritu Santo no, mi hermano, cohabita con un corazón rebelde. El Espíritu Santo habita donde hay santidad, donde hay corazones sinceros. Ahí habita Dios, mi hermano. Amén. Ahí es donde está Dios, a su nombre. Segundo, se cierran las puertas espirituales cuando tú estás en una etapa de rebeldía. Dios no prospera el camino de los desobedientes. Siempre los carga endeudados, siempre los carga sometidos en situaciones y en problemas, a su nombre. Segundo Deuteronomio 28, del 15 al 68, y habla de maldiciones para los que no obedecen a la voz de Dios. Amén. Usted lo puede leer en su casita. Te hace presa fácil del enemigo. El rebelde opera en terreno del diablo. Y como estás entrando en un terreno que no es el tuyo, un terreno hostil, el diablo va a hacer de la suya, porque va a ver que tú no tienes cobertura de parte de Dios. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, Dios simplemente quita su cobertura y te dice, bueno, ahí está tu merced, le dice al diablo. Y el diablo viene y lo hace pedazos. Su nombre. Satanás se alimenta justamente de la gente rebelde. Ahí es donde él vive, ahí es donde él danza. Cuando en un lugar hay división, cuando en un lugar hay necedad, cuando en un lugar, mi hermano, alguien está murmurando de otro, ahí vive Satanás. En ese ambiente se mueve el diablo y eso ocasiona, mi hermano, que vaya fraguando su plan que él planificó en el cielo, lo hace aquí en la tierra también, para que el hombre se rebele contra los líderes, contra los ministros, contra los pastores, a fin de que como él se rebeló en contra de Dios, a su nombre. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué más pasa cuando los rebeldes entran en esta etapa? Amén. Pierden autoridad espiritual.
Así como Saúl, mi hermano, perdió todo el respaldo de Dios y el espíritu se alejó de Saúl y vino un espíritu inmundo. Así mismo el hombre no tiene autoridad contra los demonios. Tienes que buscar a alguien que te venga a espantar a los demonios cuando te ataque, porque no vas a tener autoridad para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estás en una etapa de rebelión. Amén. Y cuando una persona está rebelde, el Espíritu Santo no lo escucha, porque la Biblia dice que una persona obstinada es una persona testaruda, es una persona que está llena de orgullo, está llena de altivez, y la Biblia dice que a los altivos Dios los mira de lejos, ni siquiera se le acerca a su nombre. Amén. Puede seguir en funciones, pero sin unción, sin fruto, sin victoria. Usted puede aparentar que Dios está con usted, pero en la hora del momento, cuando el diablo tiene que ver quiénes son y quiénes son los hijos de Dios, ahí no le reconoce. Y tú vienes a sacarme a mí si tú eres mío. Yo te hice esto, y te saca la luz un montón de cosas. Y esa persona sale, pero muy mal parqueado de ese lugar. Amén. A su nombre. Cuando una persona entra en etapa de rebelión, corre peligro de juicio eterno. Según la Biblia, Mateo 7, 21 al 23 dice: muchos, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Verdad? Dice: muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre fuimos a los hospitales, en tu nombre le dimos dinero a los que estaban necesitados, o en tu nombre hicimos talas cosas, vestimos al desnudo, dimos comer al hambriento, muchas cosas. Pero Dios les declarará: apártate de mí, maldito. Amén. ¿Por qué? Porque el obstinado, el rebelde, no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su bien propio, para ganar favoritismo, para ganar votos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Acuérdense, estamos con el fin de lo que el diablo hizo en el cielo. Amén. ¿Con qué fin? De tener voz y voto y poder irse en contra de aquellos que están al frente. A su nombre. A su nombre. ¿Cómo podemos reconocer esto? Tenemos que nosotros primeramente saber que estamos en una etapa de rebelión. Tenemos que reconocerla y tenemos que confesarla. Amén. La Biblia es clara, ¿verdad? Ayer en el ayuno estaba hablando: el que encubre su pecado, dice, no prosperará, pero aquel que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Tú puedes venir y decirle: Señor, yo entré en una etapa de rebeldía, yo te pido perdón porque estoy siendo usado por el diablo, pero ya no quiero seguir siendo usado por él, quiero servirte solo a ti. Hermano, cuando tú reconoces delante de Dios y te apartas de esa función en la cual el diablo te está sometiendo, mi hermano, Dios te ayuda. Dios te saca de esa situación. A su nombre. Tiene que someterse a Dios completamente. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Cuando eso esté atacando a tu vida, resiste al diablo. No dejes que el diablo entre en tu corazón, no dejes que el diablo dañe tu corazón ni dañe tu mente, porque en el momento que tú le permites entrar, mi hermano, él va a hacer de barajustes en ti y te va a usar para causar muchas cosas dentro de una iglesia o dentro de una familia o dentro de cualquier lugar. Acuérdense, el enemigo vino para buscar, matar y destruir. No ha venido para arreglar ni para formar grupos y levantar para ganar almas. No, él vino para perder las almas. A su nombre. Amén. Tienes que buscar el Espíritu de una manera humilde. Amén. De una manera enseñable. Es decir, que tú aprendas todo lo que te quieran transmitir. El rebelde no va a aprender nada. Eso sí ya me la sabía. Sin embargo, no lo aplica. Si tú te das cuenta, la persona obstinada se sabe la palabra al derecho y al revés, pero no la aplica para sí. Pero sí quiere que el resto la cumpla. Si ejercen la palabra y la autoridad sobre todo el mundo para que la cumplan, menos ellos. A su nombre. Salmos 51:17 dice: el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios, jamás. Amén. Dios desecha un corazón contrito y humillado. Siempre estará con aquellos de humilde corazón. A su nombre. Tenemos que aceptar autoridad espiritual y aprender a honrar. Usted tiene que aprender a honrar a aquellos, mi hermano, que oran por ustedes, aquellos que los dirigen, aquellos que están constantemente, mi hermano, dando tiempo por ustedes. A su nombre. Amén. Puede ser, mi hermano, su pastor, malo que yo lo diga porque soy su pastor. Amén. Puede ser, mi hermano, los ministros, los que están al frente de ustedes, ¿verdad? Los que están en ese momento llevándolos para que el evangelio se siga predicando, expandiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Entonces, usted tiene que aprender a honrar y va a ver cómo Dios usted lo va a honrar también. A su nombre.
Tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando uno tiene la presencia de Dios, el diablo no puede estar ahí, porque la Biblia dice que a la presencia de Dios los demonios tiemblan y huyen. No resisten cuando hay un hombre de Dios, no resisten cuando hay una mujer que está llena del poder de Dios. Cuando un hombre, mi hermano, y una mujer de Dios se presentan en un lugar, no solamente el demonio tiene que salir, la atmósfera cambia, el lugar cambia, el lugar se transforma. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios llegó a través de esa vida. Su nombre, a su nombre. Pero en cambio, cuando llega un rebelde, ese llega a dar chisme. Oye, mira, acá en iglesia pasó tal lugar, ese pastor hizo tal cosa, esa pastora hizo tal cosa, está hermanito cayó con tal persona, y comienza en vez de coger mi mano y levantar ese lugar, lo decepciona más, y hace que el pueblo se decepcione de las cosas de Dios. ¿Entienden? A veces nosotros no tenemos nada que hablar y se ponen a hablar un poco de desbarjudo. Mejor hable palabra de Dios, así sea que Dios lo use 5 minutos, 10 minutos, cállese si ya no hay más palabra de Dios, que Dios hará el resto, a su nombre. Sí, pero no pretenda cubrir lo que Dios ya cubrió, a su nombre. Sí, entonces, yo sé, mi hermano, cómo estoy, yo sé mis áreas, usted conoce cómo está, usted conoce sus áreas, no sé cómo está delante de Dios, si ha estado entrando en una etapa de rebeldía o no, no sé si cada vez que usted, mi hermano, Dios lo ha convocado, usted ha presentado una excusa verdadera o simplemente se inventó una excusa para no estar en ese lugar, en ese momento, pero Dios sí lo sabe. Amén. Él sí lo conoce. El día que de pronto usted dijo, hoy toca evangelismo en tal lugar, uy, que es lejísimo por ahí, yo no quiero ir allá porque la verdad que estoy enfermo, pastor, estoy enfermo, hermano, ¿sabes qué? La próxima la acompañe. ¿Y qué estaba haciendo? Viendo el partido, estaba viendo una película, estaba haciendo cualquier otra cosa. Y tenía todo el tiempo para hacer con Dios lo que tenía que hacer y sin embargo no lo hizo. Amén. Mucho cuidado, hermano, porque estamos viviendo un tiempo difícil donde el hombre se escuda y se excusa, mi hermano, mucho delante de Dios. El día que tú y yo estemos delante de la presencia de Él, o mejor, cuando Él nos venga a ver, vamos a verlo si le vas a poner excusas ahí. Ahí no creo que haya excusas para decir, Señor, llévame. Ya no tengo nada que hacer, así llévame. Y Dios te va a decir, no, la verdad que estoy ocupado por acá. Te va a jugar lo mismo que tú jugaste. Acuérdate, si tú no aplicas misericordia, Dios no tendrá misericordia. Si tú no vas a aplicar justicia, Dios no hará justicia contigo. Amén. Es necesario que tú aprendas a sembrar en esta tierra para que un día coseches delante de la presencia de Dios. Amén. Así que no ponga más excusa. Busca de Dios. Este viernes tenemos salida para allá donde en la 7 horas, así que está invitado. Vamos a ver hermanos en escuela. Amén. No hay ayuda. No hay ayuda. Ah, sí, no. No, está suspendido. Está suspendido. Está suspendido. Hay ayuda. Hay ayuda. Está bien. A su nombre. Quiero que se ponga de pie. Amén.